algunas compañeras, pero vamos a empezar porque la vida es así. No voy a ponerme a filosofar porque hay una filósofa. Hay dos, yo soy filósofa también. Claro. Hay dos filósofas. Maya. Exactamente. Y otras tantas que acá no sé. Hay otras filósofas. Antropólogas. Historiadoras. Sí. Pero bueno, la verdad que Lolita se está yendo esta noche. Creo que quienes llegaron acá la conocen, así que no hay que hacer demasiada presentación. Y decíamos, sí, aprovechar para un diálogo que les vamos a también filmar, grabar, no sé qué, para después poder reproducir. O sea, un poco esa es la idea. Así que agradecerle a Diana, que enseguida que le dijimos la posibilidad, lo ofreció este espacio. Si no me equivoco, ¿están en la puerta? No, pasaron de largo. Si yo voy a parar, que es que pase alguien, no. No, y hacer un diálogo que donde hablábamos con Lolita algunos temas que le así con las que viene cargada desde el encuentro 35 plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias e intersex. Algo por lo que ella luchó bastante, ¿no? Entonces viene también con toda la alegría de un momento de concreción de esa propuesta, pero también viene con la carga de estar fuera de su territorio durante muchos años, que tiene que ver también con los temas que estamos hablando, de qué sucede con las mujeres y las comunidades en los territorios. Entonces la propuesta sería, como le vamos haciendo algunas preguntas, como para... yo le preguntaba, ¿qué querés? ¿Echarte el rollo o dialogar? Dice, no, quiere dialogar, pero entonces invitar a todas que si quieren por ahí parar y aclarar o preguntar, repreguntar, tengamos O aportar. Aportar, discutir, etcétera. Ahí esperamos un segundo que creo que sigue entrando Sí. las compañeras. Y sí, cuando, por ahí proponer que cuando se presenten, hola. Puedan por ahí decir desde dónde están haciendo una pregunta, un comentario, ¿no? Porque también es importante eso. Hola. Entonces, yo lo que primero te invitaría, Lolita, es a que vos te presentes, como quieras. Ya. Malteos Claudia, Malteos Chahue, Isis Cogural, muchas gracias también porque tengo a dos energías muy fuertes aquí a mi lado, siento la energía y eso es para mí me da bastante fuerza. Pero también siento la energía de quienes están acá por alguna expresión energética, nos estamos encontrando y también presentar mi historia porque ver a compañeras y compañeros y compañeras de mi territorio también es interesante porque pues me vincula un poco más a sentir esa energía territorial que a veces la extraño un montón. Entonces recibir esas fuerzas también de quienes son de allá y que por alguna situación histórica de lo que hemos vivido de represión en mi país estén acá, pero también el acuerpamiento de Argentina. Hablamos de cómo Argentina ha apoyado históricamente a mi pueblo y luego ver desde Aviala hasta Kurdistán, o sea, yo les voy a presentar a ustedes en lugar de presentarme porque estoy muy emocionada de verles. Bueno, yo soy Lolita Chávez, soy de un pueblo bastante guerrero, un pueblo bastante histórico también en el mal llamado Guatemala, un pueblo que nos ha enseñado a defender lo que también las abuelas nos han enseñado a defender, que es la tierra, el territorio, y a defender nuestras cosmogonías. Yo vengo de eso, o sea, vengo de que a pesar que, como gritábamos ayer, pues el 12 de octubre no hay nada que celebrar, porque fue genocidio, ahora lo ablandan, digo yo, le dicen el Día de la Hispanidad, de los encuentros pluriculturales, le dicen, pero para los pueblos reconocer que fue genocidio nos da también un paso a trascender a que no vuelva a pasar nunca más. Y ese es mi pueblo. Mi pueblo ha pasado varias etapas de genocidio, desde la colonización, la guerra y ahora con el falso desarrollo.
Vengo de ahí, mi mamá también es una expresión revolucionaria, yo mamé la rebeldía y, y también vengo de un movimiento rebelde que es el movimiento de lucha y resistencia de mi pueblo. Entonces vengo de eso. Ahora pues ando así, de forma exiliada. No me gustaba, cuando salí no me gustaba la palabra, porque ayer acordaba y yo había salido por 3 meses, me habían dicho, vas a salir por 3 meses, vas a estar tranquilita y vas a estar en Euskal Herria también, que saludo mucho ese territorio, y te vas a regresar. Y también los abogados, las abogadas me decían, no te preocupes, aquí vamos a desjudicializarte y no sé qué. Esperé, pasaron los 3 meses, no hubo tal desjudicialización, pasó 1 año, 2 años, 3 años, y ahora del 2017 al 2022 es un largo recorrido. Entonces camino, ahora sí entendí que es el exilio. Estar exiliada para mí es un reto, un desafío, pero también es saber estar viva, y quiero estar viva y quiero estar bien. Entonces es como el camino desafiante de no ocultarme, porque también me pidieron que tenía que bajar el perfil para que no me mataran, pero siento que es una estrategia enfocada desde el exilio. Por supuesto que es autodeterminación, yo me autodetermino y tomo mi libre determinación, pero siento que no pedí asilo, respeto también que pues se pida. Yo no pedí porque tenía mucho miedo del control de los estados sobre mí. Entonces vivo así, pidiendo residencia a donde llego, si me pueden dar un poco de residencia, termina el tiempo, y así es como un movimiento raro. Y en ese proceso te encontraste con el feminismo comunitario. Eso. ¿Cómo fue? Bueno, yo ya traía el feminismo comunitario, pero oculto. Yo hablo del feminismo comunitario como clandestino, Claudia. Si te acuerdas, cuando llegué, es un feminismo que tejimos en el territorio, porque también en mi pueblo hay mucho machismo, hay mucha expresión de esas estructuras militares que dejaron como sus huellas dentro de las acciones perversas contra nosotras, y por eso nosotras hablamos de la violencia desde la cama, la casa, la comunidad, el territorio, porque esas prácticas de tortura la pasamos en las casas. O sea, es increíble cómo las abuelas nos cuentan, y nuestras familiares y las vecinas en las comunidades, cómo es la tortura en la cama. Eso casi no lo hablamos públicamente, pero la tortura viene de las formas de botín de guerra que implementa el ejército. O sea, un ejército bien planteado, con expresiones de máquinas de terror, le decimos a los caiviles, y ellos implementan. De hecho hay escuelas, el Instituto Adolfo B. Hall en Santa Cruz, la zona militar número 20, o sea, no sé si es la palabra, pero como estoy con académicas, ustedes me dicen qué palabra vamos a usar, pero es como adiestrarles al ataque, pero el problema es que ya no es al ataque hacia fuera, sino es al ataque hacia su propia gente. O sea, los deshumanizan, y es lo que se hace. Entonces nosotros empezamos con nuestro feminismo comunitario a hablar de eso, hablar de lo que sufrimos, de las torturas en la cama, de cómo los hombres, incluso nuestros compas, nos agreden como que fuéramos la enemiga, como la enemiga interna que le llama el ejército en Guatemala. Así es como nos ven, en un mundo de mucha violencia, mucha perversidad, mucho control fundamentalista de las religiones, pero también empobrecimiento y miedos, muchos miedos. Entonces ahí con ese miedo nos juntábamos de forma, decíamos, ay, es que voy a ir a visitar a la vecina, no, es que tenemos que ir a ver cómo, o vamos a ir a una cena, pero lo que nos hacíamos era encontrarnos y decirnos, esto y esto nos está pasando, porque moríamos en el silencio,
pero moríamos enfermas también, bastante alcoholismo silenciado de mujeres también en los territorios. Y eso no lo podíamos como hablar público porque los hombres, se hablaba de machismos, pero de alcoholismos de los hombres, no se hablaba de los problemas que pasábamos nosotras dentro de las opresiones que llevamos adentro. Entonces esos fueron nuestros feminismos, no públicos, no leídos en la academia, no de las olas. Por eso no sé si me han oído, cuando me río mucho que cuando las feministas, otras feministas me conocieron, me decían, pero si te nombras feminista, saber de las olas. Y yo de veras, o sea, se ríen cuando lo cuento, pero pensé que hablaban de las olas del mar. Pero como el mar no está cerca tampoco de mi pueblo, porque estamos en la montaña, tampoco acá podía hablar. Entonces me hablaban de referentes feministas que yo no conocía, o sea, me hablaban de Marcela Lagarde, que ahora yo pues admiro y todo, cuando hablo de las concepciones de feminicidio, femicidio, cómo hace el contenido, en fin. Pero a lo que quiero llegar es que no son feminismos como los que quizás se tejen en otro lado, muy abiertos, muy que se estudian, muy que de referentes bibliográficos, sino son feminismos que surgen de abajo para luchar contra el opresor, el patriarcado que está muy adentro, o los patriarcados, las violencias, y por vivir, y vivir hacia Lutzilaj Kaslemat, que es el buen vivir. Bien, yo recuerdo, sobre todo para los que llegaron después, que si alguien quiere preguntar, compartir, dialogar, comentar, simplemente lo hacen. Me gustaría que, como tenés todo ya un diálogo con las experiencias feministas de acá, incluso fuiste parte de Trelew, ¿no? Del encuentro en Trelew, después en La Plata. Vos llegabas desde ese feminismo clandestino, sí, pero que existente, real. ¿Y cómo viviste esos diálogos con los feminismos acá? Y este proceso de discusión del que fuiste parte, ¿no? Sobre plurinacional o no. Sí, yo me acuerdo creo que después de que fui ahí contigo, de que se admiraban de que yo hablaba de la filosofía maya, porque en esa sesión, Lolita vino como invitada a una clase en el Seminario de Filosofía Feminista en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y nos dio una clase de filosofía maya. Exacto, feminista, la gente, ¿no? Feminista, y las compitas y les compitas se admiraban porque decían, ¿cómo que existe otra filosofía? No solo la Platón, Sócrates y eso, que también la cuestionábamos porque pues el cuerpo que estaba, que cuando no era completo, toda esa expresión de Platón y Sócrates. Pero yo me acuerdo que después de tu sesión de esta cátedra, creo que fuimos a un evento de, no sé si era compitas travestis o tortas. Ah, sí. Pero yo... En la facultad también, en el sur. Claro. Sí. Entonces andábamos haciendo una gira y me acuerdo, es muy bonito traer la historia, porque yo dije, yo soy tortillera, pero en mi pueblo... Acá, ahí está. Entonces, nosotras somos gente de maíz, entonces hay, ¿cómo se llama? Como ventitas, como aquí venden pan o en fin, donde hacemos tortillas, y las que hacemos tortillas nos llaman tortilleras. Claro, entonces, pero ahora yo sé ya la concepción de acá de las tortas, me encanta, soy torta. Y, pero cuando yo dije yo soy tortillera, todas me aplaudieron. Era, perdón, una actividad en Neuquén organizada por La Revuelta, claro. La colectiva feminista La Revuelta, así que... Y aparte, yo sé que le ofrecieron una torta y dijo, me encantan las tortas. Sí, me encantan las tortas. Sí, me encantan, me emociono. Y yo, y todas ahí, ¡no! Y no sé qué. Y me abrazaban, en fin. Y entonces... Y luego, pues ya empecé como a entender los feminismos de acá y cómo abrazaban. Y a eso como quiero llegar, como el entretejer de que nosotros hablábamos de feminismos, porque pues éramos feministas comunitarias, pero como que no teníamos el abordaje o esa expresión
como de muchas semillas de feminismos entretejidos también con la comunidad LGTBIQ. Y de hecho yo no nombraba comunidad LGTBIQ y más, o sea, ahora pues ya fui. Y con las putas, a mí me llamaba, es que miren, fue como un encuentro bien bonito con lo que a mí me llamaban, pero yo lo sentía así como de golpe. O sea, me decían bruja y en mi pueblo es peyorativo porque a las brujas nos queman. Entonces yo tengo un miedo, tenía, ahora somos las brujas somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, hey, pero en fin. Ahora me siento muy orgullosa con estos feminismos plurales y diversos, pero ahí cuando acababa de venir yo tenía mucho miedo. O sea, yo soy sincera, yo no había vencido ni el miedo, ni la culpa, ni la vergüenza. Entonces, cuando me decían bruja en mi pueblo, por muchas razones. ¿Qué podemos explicar? Yo tenía ese miedo de me van a quemar. O sea, lo primero porque no era del siglo XVI de Europa, o sea, estaba pasando en mi pueblo, entonces tenía mucho miedo. Puta también porque nos matan a las compañeras, y es como un desprestigio, no sé. Pero aquí lo vine a encontrar como un orgullo, como el orgullo del arcoíris, diríamos. Pero entonces yo dije, no, aquí está muy bonito lo de puta, lo de bruja. Y luego creo que cuando fui a Euskal Herria vi que lo de guerrillera también, entonces yo dije, wow, o sea, yo soy toda poderosa, claro, o sea, puta guerrillera, loca, prostituta, o sea, todo es un poder pluri. Estaba hecha. Eso sentí, o sea, siento que Argentina, el mal llamado Argentina, me dio esa fuerza, pero además, no sé si te acuerdas no sé si fue esa vez que fuimos al territorio mapuche. Sí. Ahí. Fue la primera vez. ¿Verdad? Y nos quedamos viendo. Sí, porque ella llegó muy mal, sí, por la persecución, por todo lo que estaba sufriendo. Y yo tuve no sé si fue buena o mala idea, decirle, para recuperar fuerzas tenés que ir a territorio mapuche. Y ahí fue donde, bueno, fuimos a Neuquén y empezamos a recorrer distintos territorios, se conectó con hermanas mapuches de distintas comunidades y distintas organizaciones, y bueno, fue como un poco un momento previo a tejer esos lazos fuertes que después se expresaron en otro año y con más fuerza todavía cuando fuiste al encuentro de Trelew. Sí. Que ahí no la pasaste tan bien. No. Sí, pero un poquito, o sea, sí, antes de claro. Trelew, cuando yo vine mal. Miren, yo he pasado unas crisis emocionales y por eso yo ahora llamo a la sanación como un camino cósmico-político de compromiso, de vida, porque yo lo que quería era desaparecer o sea, yo quería morirme, pero morir tranquila. Como morir en paz, diríamos. Entonces le decía a Claudia, mira, llévame porque me habían atacado mucho. O sea, yo había visto la muerte allí con las armas de los caiviles, de los narcos, de las estructuras de sicariato que les pagan muy poquito por matar, o sea, 300 quetzales, ¿cuántos serían en moneda argentina? No sé, pero 300 quetzales les ofrecían para matarme. Entonces me iban a matar de un instante. Entonces dije, voy a morir, pero voy a morir tranquila, voy a morir en Argentina, porque había oído que se habían venido otra aquí, en fin. Dije, morir en paz es de Argentina también. Entonces me vine y le dije, Claudia, quiero dormir. Y yo venía a dormir. Yo me acuerdo que dormía mucho. Ahora entiendo que estaba en una época de depresión, por eso entiendo la depresión. Yo antes no entendía la depresión, decía, ay no, ¿por qué? Levantate, bañante con agua fría, no sé qué. Ahí entendí, yo ya no quería vivir, realmente, pero tampoco quería que me mataran, pero me estaba auto-eliminando. Pero entonces Claudia dijo, no, mira, cada día me visitaba, cada día estaba con una compita, no me acuerdo su nombre, pero... y me visitaban, entonces levantate, comé, en fin, me daban comida como a la fuerza. Es el problema de mi pueblo, cuando caemos en depresión ya no comemos, por eso hay mucha anemia. No sé si en sus pueblos hay, pero en mi pueblo hay mucha anemia, muchas así, bajamos.
En fin, entonces ahí fue que me llevaste allá, pero luego vino lo de Trelew y si quieres lo cuentas un poco para contextualizar. Yo no sabía cómo estaba el contexto. Claro. Cuando va a ser el encuentro de Trelew había como mucha expectativa de que ahí se nombrara plurinacional el encuentro, porque bueno, era territorio mapuche y las hermanas mapuches tenían una fuerte, ya lo habían planteado en Resistencia en el encuentro anterior y ahí seguramente se iba a concretar, ¿no? Y ahí se movieron desde Feministas de la Villa Yala, hermanas, compañeras, algunas que veo acá también, de distintos lugares, y bueno, estuvo Lolita, estuvo Adriana Guzmán, estuvieron compañeras, y al principio empezó todo muy bien, porque se las invitó a subir al escenario en el acto de apertura, y en realidad fue como una situación extraña porque era como que subieran nada más para que la gente la viera, ¿no? Sí. Y ellas se mandaron un discurso de 1 hora. Convocaron a todos los vientos. Las ancestras, los ancestres. Pero después se da un debate que a mí me parece que es interesante por ahí comentar, porque es más conceptual, sí, entre las mismas hermanas, que tenía que ver con la posibilidad o no de participar en una construcción común feminista entre compañeras originarias y no originarias. Sí. Bueno, fue un debate, digamos, entonces yo lo dejo más para que vos lo comentes, sí, porque es algo que sigue, no es algo de ese momento, ¿no? No, sigue. No, sí, y de hecho eso traíamos, porque nosotras, por ejemplo, en Quiché nos reunimos solo nosotras, de vez en cuando llamamos a las compitas de la ciudad, pero no es que estén siempre con nosotras, tenemos como nuestras autonomías de autonomías. Entonces yo venía con eso, pero aquí ya era muy fuerte, o sea, era como hacer nuestro proceso solo nosotras. Pero yo venía como solo nosotras y tengo compas que también, o sea, Claudia, ¿y dónde van a quedar las otras compas? O sea, Plañuelos en rebeldía. Mi referente, es que la cuestión es que aquí mi referente también son movimientos de lucha, o sea, de todo el esclarecimiento histórico con mi pueblo, que aparte de los movimientos feministas tenemos otras agendas de pueblo, entonces nos unimos como pueblo, como me pasa en Euskal Herria, así me pasa en Argentina, hay un vínculo y también nos mueve todo lo del Che. De hecho yo venía a visitar, ¿de acuerdo? Quería visitar porque allá en mi pueblo es mucho el Che, el Che, el Che. Entonces yo quería visitar el lugar donde vive el Che. Yo soy de un movimiento revolucionario, soy del EGP, mi familia es esa, en fin. Entonces ahí yo decía, ¿cómo? O sea, no podemos solo nosotras, solo las de originarias y las compitas que hemos guerreado en la montaña, ¿dónde vamos a quedar? Entonces teníamos un debate muy fuerte, pero no entendía el racismo. Entendía nuestro racismo en Iximuleu, que cada racismo, no sé si podríamos decir que, por eso hay que como, no sé si decir que tiene sus matices, colores, pero aquí es diferente. El racismo de Argentina es muy diferente al racismo por eso oigo que dicen todavía aborígenes, ¿verdad? Que es la palabra que allá, no sé, las compitas de Iximuleu, pero allá no escuchamos esta palabra aborigen, aquí todavía se escucha. Y uno le dice a la gente, no, yo soy originaria, aborigen me vuelven a decir. Entonces es otro racismo. Pero bueno, entonces esos eran los debates. Pero además, creo que también nuestros feminismos que estábamos tejiendo venían, el feminismo comunitario venía de Bolivia y venía de Iximuleu. Entonces un feminismo aquí comunitario teníamos que tejer y como entrelazar, porque comunidad es eso. Allá las asambleas no es solo la gente quiché. El CPK tiene una asamblea donde van del Salvador, de Nicaragua, de Cuba, o sea, el CPK llega gente y se llama Consejo de Pueblos Quichés, pero va de toda la gente territorial. Entonces, ahí tuvimos ese debate, nos cuestionamos bastante, pero también había que hacer pactos para más fuerza y más entrelazarnos y que nuestras agendas se conocieran y esas agendas se entrelazaran, pero también como de forma recíproca.
no solo dar, sino también recibir. O sea, si recibimos el acuerpamiento, damos acuerpamiento. Si recibimos racismo, entonces estábamos a la expectativa. Hubo mucha expectativa en relación. Vamos a entrelazarnos, pero sin racismo. Entonces había que cuidar, porque también ya se empezaba a hablar de las blancas. Pero cuando nosotras hablamos de las blancas, no hablamos de la piel, hablamos de lo blanqueado, del contenido, de cómo la gente genera privilegios, supremacía, elitismo con su blanquitud. No es el color. Entonces hablaba mucho de que la blanca, pero Claudia no tiene nada de blanquitud, y nos ponían mucho como en esa dicotomía, puede ser la palabra. Yo ahí haría un paréntesis para después volver a lo plurinacional, porque hay una forma de funcionamiento de las compañeras, las hermanas del pueblo quiché, que se ejemplifica muy bien con un relato que vale la pena que hagas, que es cuando se estaba discutiendo si entraban o no las transnacionales de la minería al territorio, ¿no? Y ahí digo, para ver cómo funciona, por un lado el CPK, que es el Consejo del Pueblo Quiché, y como parte de eso la Asamblea de Mujeres de ese pueblo. Me gustaría que lo cuentes un poco, digo, para ver la dinámica concreta en que se mueven. Sí, lo que pasa es que nuestras agendas en el CPK quedaban muy hasta abajo, o sea, al final. No sé si se acuerdan de cuando llegó la invasión del falso desarrollo, cambiaron las políticas, la legislación en el mal llamado Guatemala cambió, pero también como los ejes temáticos volvieron a ser, porque en principio venían con GED, Género en Desarrollo, MED, Mujeres en Desarrollo, o sea, no se hablaba de feminismo. No sé cómo fue el paso acá, pero allá se hablaba de género en desarrollo, mujeres en desarrollo. Pero nosotras no estábamos, por supuesto, en esas cuestiones, pero en la asamblea llegaban gente para hacer estadísticas, y mucho hacían estadísticas de las mujeres indígenas empobrecidas. Siempre sigue, o sea, Naciones Unidas, ese es su rollo, ¿verdad? El Banco Mundial, ese es su río para como menospreciarnos. O sea, no es tanto, ahora entendemos que no es para que los mundos entiendan que hay que acuerparnos o apoyarnos, no. O sea, Naciones Unidas lo hace con una intención, y el Banco Mundial para decir que estamos de lo mal. O sea, lo peor de lo peor de lo peor, mujeres mayas, o lo peor de lo peor, mapuches, en fin. Pero ahí hacen estadísticas. Entonces estábamos cansadas de las estadísticas. Porque siempre éramos lo peor, pero además estadísticas horribles, más agendas hasta abajo. Los asesinatos, las torturas, las violaciones sexuales a las niñas en las iglesias, en las escuelas. Cuando denunciábamos en el CPK era el último punto, y como decir, ya no hay tiempo, compañeras, o sea, véanlo ustedes, las mujeres, y ya. No, pero si se hablaba de minería, toda la gente. Obvio que era un mandato del CPK. Nosotros dijimos, muy bien, vamos a hablar nosotras en nuestra asamblea y vamos a hablar de lo que queremos hablar. Y ahí fue que dijimos de qué queremos hablar en nuestra asamblea. Y ahí Claudia va a continuar. Ese es un juego que hacemos. Cuenta ella que primero venían las asambleas para decidir si se dejaba o no entrar a las transnacionales de la minería al territorio. Hacía poco tiempo que habían asesinado a Berta Cáceres, o sea que el costo de enfrentarse a una transnacional era conocido por las compañeras. Y como era muy difícil, decidieron que el tema fuera a consulta de las comunidades. Y empezó la consulta, y en el medio viene esta asamblea donde Lolita dice que le propone a las compañeras, a las hermanas, hacer estadísticas propias. Y entonces, ¿la digo yo? Sí, tú. Bueno, voy a hacer una parte y después seguís vos. Ella hace algo así, ustedes no tienen por qué responder, y dice, bueno, vamos a hacer estadísticas. Por ejemplo, en tus relaciones genitales, ¿en qué lugares quedás? Y entonces, no me respondas. Ella decía, porque hace falta confianza para decir eso, ¿no? Entonces le decían, abajo. ¿Y tú? ¿En qué lugar queda? Abajo. ¿Y tú? Abajo. Ella hacía estadística, después de, ¿vale?
100% de las mujeres quedamos abajo del patriarca en nuestras relaciones sexogenitales. Vamos a hacer otra estadística. ¿Te gusta estar siempre abajo del patriarca? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Bueno, era el dato cualitativo, porque vieron que el dato de las naciones tiene lo cuantitativo y lo cualitativo. Hacen todo eso, sus tortas de pasteles y el tanto por ciento, pero nosotros el pastel completo era el 100% abajo. Y luego empezamos, entonces lo cualitativo era... Uy, no, es pesadísimo ese cuerpo. ¿Qué más? Cuando hace calor. Ajá, cuando hace calor. Todo, sí. O sea, contaban unas cuestiones las compañeras y todo escribiéndolo para llevarlo a la asamblea, porque obvio lo teníamos que llevar a la asamblea. Y entonces escribiendo ahí el 100% y no sé qué y no sé cuánto y sigue. Y después venía. Entonces, pues, bueno, tercer punto, ¿será que hay otra forma de hacerlo? Ni siquiera se planteaba no hacerlo o hacerlo, sino con el mismo patriarca, pero una cosa menos opresiva, digamos. Claro. ¿No? Y ahí se le rompía la historia, el manual, y entonces dijeron, ¿qué tal si hay otra forma? Y entonces preguntémosle a las feministas. Ahí aparecen, ¿no? Entonces, imagínense ahora que les llega a Tierra Violeta un pedido de que les den una opinión sobre cómo hacerlo distinto, ¿sí? Para no pasarla tan mal. Y claro, las compañías de Tierra Violeta, que son conscientes, dicen, no vamos a ir a colonizar con nuestros talleres. Claro. Y ella dice, pero sí, no, por favor, vengan que lo necesitamos. Y entonces ellas le dicen, ¿quieren hacer unos talleres sobre el clítoris? Pero me lo dicen por teléfono, y porque yo así, como estuviéramos en asamblea, llama Lolita, llama, bueno, entonces, y entonces compas dice que si pueden venir, porque ellas, las compitas feministas, querían entrar al territorio, porque mucho machismo y bueno, mucha violencia, querían apoyarnos. En fin, que sí, vamos, Lolita, dice, sí, mira, aquí está la asamblea, ¿será que pueden venir? Claro, ¿y qué tema quieren? Según ellas, derechos de las mujeres, de que, le digo, que si hay las formas de las relaciones sexogenitales, porque saber de dónde fuimos a sacar esa palabra, pero nosotros hablamos en quiché, pero eso lo dijimos sexogenitales, a ver, alguien llevó esa palabra, en fin. Entonces, ¿cómo dijo una de cómo se tiene la relación? Sí, que ustedes han dicho que parás, que acostás, que no sé qué, que sentás, todo lo que dice. Claro, Lolita, claro, dice, pero ¿sabes qué? Dice, sabemos nosotros. No, dice, sabían. Y me dice, ¿sabes qué? Mejor ¿sabes qué? Decirles cómo lo ven ustedes, consulten, porque todo era consulta. Sí, les hablamos del clítoris. Y yo, le dijo, que les hablamos del clítoris. Vale, dije, les voy a preguntar. Compitas, dice que si, hermanas, que si nos hablan del clítoris. Y las compas, ¿qué es eso, Lolita? Yo, ni idea. Yo, paso, pero yo creo, entonces, no sé, les digo yo, pero aquí las tenía ella. Y pues, digan sí, pero ¿qué es saber? Entonces, pues, tal vez es una enfermedad, les digo. Porque la cabeza me voló y dije, gingivitis, clítoris, o sea, es itis. Entonces, algo de itis. Entonces le dije, hacer una enfermedad, ustedes digan que sí para lo otro, porque nosotras con lo otro íbamos, va que vengan. Y llegaron. Y Claudia sigue. Bueno, nada, hicieron sus talleres con los espejitos, vieron dónde quedaba, ¿no? Sabemos cómo. Años de espejitos. Educación popular feminista. Claro, sus usos, sus posibilidades. Los nervios, cantidad de nervios. La cantidad de nervios, la oportunidad incluso de llegar a disfrutar sin necesidad de ser aplastada, ¿no? Por ejemplo. Era lo que más nos llamaba la atención, cómo podríamos tener gozo y placer sin
o sea, en principio sin el hombre macho abusivo, porque habíamos hablado de la cuarta jornada. Para nosotras, ese de tener relaciones sexogenitales era la cuarta jornada. La jornada de la mañana, la jornada de la tarde, la jornada comunitaria, la jornada de la noche, donde ya no queríamos nada, el hombre macho queriendo las relaciones, queriendo meter su pene en nuestro ser, sin consentimiento. Dijimos, gozo y placer sin el pene, wow, es maravilloso, o sea, profunda. No, y a veces, o sea, ¿cómo se llama? Alcoholizados, claro, drogados, todo eso pasa, y con tortura. Entonces dijimos, vencemos la tortura, quitamos al hombre, no sé qué, y empezamos como ahí pero había que llevarlo a la asamblea. No, y aparte tuvieron una resolución, ¿no? Sí, de que era... sí. Tuvimos un acuerdo. El acuerdo decía que descubrir el clítoris y su función es políticamente estratégico, no solo para las mujeres, sino para el consejo del CPK. Entonces llevan la propuesta a la asamblea que se iba a discutir si dejaban o no dejaban entrar a las transnacionales de la minería al territorio. Pues sí, entraron. Y entonces, después de toda esa consulta que se había hecho, las comunidades deciden que no se va a permitir la entrada de las transnacionales de la minería. ¿Sí? Eso era el primer punto del orden del día de la asamblea. El último era lo que había pasado en la asamblea de mujeres. Y era la vocera. Ella era la vocera. Era la vocera, pero además cuenta que había hecho una distribución de compañías estratégicas en distintos lugares de la asamblea para defender en caso de que se pusiera difícil, ¿no? Se iba a poner difícil, obvio. Obvio. Bueno, entonces, sí. Ahí va. Lolita, ¿y en qué territorio era eso exactamente? En Santa Cruz. Pero llegaban de otros, o sea, somos 87 comunidades, claro. Se habían reunido en Santa Cruz. Y entonces llega el último. Tú sabes ahí, o sea. Claro. Y llegan al último punto. Sí, pero es que además teníamos mucho miedo, o sea, por eso lo del miedo y la culpa y eso siempre lo saco porque es que está muy real en nosotras. Y ay, sí que participe. A mí me temblaban las piernas cuando yo hablaba. Me daba mucho miedo porque hay una ley que poco se conoce a nivel internacional, una ley social que se tiene ahí. Uno, que no podemos ver a los ojos a la gente blanca, las mujeres mayas, quiches. Dos, a los funcionarios. Y, o sea, tenemos que agachar la cabeza, por eso tenemos problema en la aquí en la cabeza. Exacto. Y si ustedes van a Santa Cruz o a San Pedro Jocopilas, a San Andrés Ajabajá, ven que las mujeres caminamos así. De hecho, yo caminaba así por esa ley social que no está escrita en la Constitución Política de la República, pero está socializada. Entonces, el criollismo dejó eso. Entonces, no ver a los ojos a la gente blanca, a los funcionarios, a los hombres. Y, por ejemplo, si estamos con todas estas sillas, si están los hombres y nosotras estamos sentadas así, pero entran hombres a autoridad, ahora está cambiando, por supuesto, por todas las luchas, pero entran hombres a autoridad, automáticamente tú te quitas y te sientas en el suelo. O sea, hay muchas políticas patriarcales. Pero entonces, en ese ambiente yo tenía vocera, entonces dije, compas, me ayudan. O sea, si los machos se ponen ahí, ustedes salen, pónganse una allá, otra allá, o sea, los puntos estratégicos y salimos. Bueno, en fin, que cuando lo dije, yo temblando. Entonces, a ver, las mujeres, porque así, ¿verdad? Nos mandan, digan las mujeres, ¿qué es su resolución? Entonces, como vocera de la asamblea, hemos determinado que ¿verdad? Conocer el clítoris y su función es políticamente estratégico. Y todos los hombres, sí, que pase. No conocían ni el clítoris. Estas mujeres, sí. Porque no solo fue una asamblea muy buena, porque habíamos pactado no dejar entrar a las mineras, ser anti-extractivista. Entonces estaba mucha la emoción de la asamblea y 87 comunidades estaban así que a tope. Entonces la clítoris, las mujeres, pero dijeron ya,
Claro, pero después de eso... Contra el extractivismo sexual. Claro, habíamos logrado. No, pero el otro tema es que uno de los líderes, ¿no?, de las comunidades se le ocurre burlarse de las compañeras, ¿no? Y decirle algo así como, bueno, pero si vamos a luchar contra las transnacionales, ustedes tienen que hablar con más fuerza. ¿Por qué no pueden hablar así? Sí, porque se burló. Y nos dijo, está bueno, eso que dicen está bien, pero tienen que gritar. Porque ustedes cuando vamos a las luchas dicen, no a la minería. Y se empezó a burlar. Y dijo, no a la minería, no sé qué. Ustedes tienen que gritar, no a la minería, como pueblo guerrero, el pueblo quiché, rebelde, guerrero, en fin. Y entonces nos quedamos así. Y su compañera, nosotras no sabíamos, pues no sabíamos eso, pero tampoco no nos esperábamos esa expresión. Le dijo, me encanta que lo diga Claudia. Dice, ¿usted quiere que yo hable más fuerte? Sí. Ajá. Entonces, no me quites la fuerza en la cama ni en la casa, porque vos me pegás, me violás, me torturás en la cama, me quitas la fuerza en la cama. Entonces, si querés que grite más, lo voy a hacer, pero no me violentes en la cama. Eran compañeras. Y sale otra, a mí también me violentan, a mí también. O sea, todas empezaron, claro, a mí también, dije yo, o sea, mi hermano me pega. O sea, esas expresiones, rompimos el silencio, como las abuelas nos enseñaron en Ishimuleu también. Y empezamos a denunciar en asamblea. Se volvió una expresión muy estratégica. Y le dicen, cuando ustedes nos violentan en la casa y en la cama, se vuelven cómplices de las mineras. Porque del están enemigo. quitando la fuerza para esto, ¿no? Bueno, me parecía re interesante este relato para pensar cómo, cuando hablamos de territorio cuerpo y territorio tierra, realmente en la práctica y en la vida cotidiana eso se entrelaza, ¿no? Y que entonces parte de estos feminismos comunitarios fueron construyendo su propio camino, digamos, en la confrontación no solo contra las políticas extractivistas en los territorios, sino también enfrentándose al patriarcado y asumiendo la defensa de la naturaleza y de sus propias vidas y de sus cuerpos. Y entonces, volviendo, haciendo un salto mortal, había contado ella que estuvo en Trelew, después estuvo en La Plata. Bueno, ¿cómo viviste ahora este último encuentro? Bueno, realmente yo ahí tengo como muchas emociones, en principio porque fue después de la pandemia, de 2 años. Yo tenía un miedo de no volvernos a encontrar y a abrazar con los tapabocas y eso, pero tenía también la cuestión de podría haber violencia por la resistencia que había a nombrarse plurinacional y por lo que había vivido yo en La Plata, ¿verdad? Uh-huh. Que realmente lo nombramos plurinacional, pero con un pacto con las compitas trabas. No, hicimos una alianza ahí que me dieron un espacio en el escenario que no nos iban a dar y ellas lo cedieron y nombramos plurinacional y de disidencias, pero hubo violencia. Entonces yo tenía esas expresiones, pero sabía que dentro de las asambleas que hacemos en FAI, en Feministas de Villa Yala, se había tejido bastante en es importante como cuando viene de abajo no lo para, y eso es lo que yo viví. O sea, esto se tejió en las asambleas previas, en los territorios, en las regiones, en las villas. Entonces yo veía cuando hacíamos reuniones en Zoom que avanzaba, que caminaba, pero a veces había retroceso por la resistencia y que como que se iba a dividir, entonces estábamos en eso. Pero ver a San Luis, ver cómo la comisión acuerpa y saca ya la campaña, desde antes de llegar, saca la campaña de que es el 35 encuentro plurinacional y de disidencias, ahí con esa expresión simbólica, o sea, yo dije, esto va caminando. Y al llegar ya la organicidad, o sea,
bien difícil pensar nosotras que hacemos asambleas, y no son una asamblea de más de 120,000, no asambleas, sino talleres y todo lo que hace, pero un encuentro, sabemos lo de la logística, lo de comunicación, lo del traslado, o sea, todo lo que implica organizar eso, no me lo imagino, pero verlo, yo lo que me maravillé fueron los baños, por ejemplo, chorral de baños cuando llegamos, o sea, para cagar, o sea, de veras, yo decía, ¿por qué? Claro, para cagar nadie se quejaba. Y luego, o sea, y el lugar tan enorme, pero el primer, que nosotras no logramos llegar, pero ver lo que ya nos pasaban noticias de cómo fue la inauguración de la ceremonia ancestral, donde el fuego fue uno de los aspectos más importantes. Dije, no, estamos. O sea, aunque personalmente no tiene que ser que estemos directamente, pero nuestra energía va. O sea, ver a Adriana Guzmán, a las compitas de los pueblos, al pueblo mapuche, porque también estamos en un contexto hostil. Entonces yo estaba muy enojada por lo que estaba pasando con las hermanas, por la Lamien mapuches y la Machi, en fin. Pero ver esa apertura para mí fue maravilloso. Y luego llegar un poco cansada, pero ver el primer festival de feministas de la Via Yala, o sea, danzar, miren, yo puedo estar cansada, puedo estar enojada, pero me ponen música, yo empiezo a moverme, como dicen, sin baile y sin danza no hay feminismo, no hay revolución feminista. Vi eso, o sea, el primer festival de música y en fin de canto ahí. En la noche eso me impactó eso, me impactó también la asamblea, miren, esa asamblea donde hay todas las agendas. Yo quisiera quedarme con todas las agendas de las luchas que se presentan en la asamblea para poder exigir la justicia, aparición con vida, luchar por las trabas, luchar por nuestro feminismo, o sea, toda esa agenda tan enriquecedora, de veras, no la he visto en ninguna otra parte del mundo, así que celebro esta expresión del 35 encuentro feminista plural, pero además y diversa, pero pluri, o sea, nosotras encontrarme con más. Yo abrazaba a las hermanas Wichi porque es difícil encontrarnos en estados tan racistas, es difícil. Y con todo lo de la pandemia, pero encontrarlas ahí cada vez más, compañeras, y abrazarnos, o sea, no solo que nosotras separadas, o sea, yo ahora ya no veo que nosotras que se siga teniendo esa intención de nosotras solo separadas como pueblos originarios, no, eso que se sentía ahora, acuerparnos, y hay esos mensajes, pluri se está dando, estamos caminando, falta mucho, yo sé, pero desde Abya Yala hasta Kurdistán, plurinacional, pactado está. Yo quería proponer que Miriam se acerque un ratito acá, porque uno de los temas fuertes además fue la lucha por justicia para las niñas Lilia Mariana y María Carmen, y eso se relacionó también con mucha fuerza con la exigencia de justicia para las niñas en Guatemala. Sí. Bueno, Miriam es mamá de una de las niñas, es tía de Lichita, es hermana de Laura Villalba, que está en este momento y en pocos días comienza el juicio, en pocos meses digamos, y hermana de Carmen Villalba, que después de haber cumplido 17 años de prisión le crearon una nueva causa para tenerla ahí. Entonces por ahí digo, porque una de las experiencias la hicieron en el taller de niñas y niñas, donde fueron otras hijas también, no sé cómo, digo, por ahí estaría lindo incorporar importante incorporar esa experiencia, como lo viviste vos.
Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que después Lolita le estaba muy atenta a todo lo que estaba diciendo, que sí, realmente fue mi primera experiencia en participar en ese encuentro plurinacional. Me pareció muy interesante. Muchas cosas de lo que Lolita estaba diciendo prácticamente pasa también en Paraguay, ¿verdad? Y de la misma forma, la primera vez nunca pensé venir a Argentina, nunca pensé venir a vivir acá, mucho menos en Buenos Aires, y mucho menos participar en una actividad así. Así que fue una experiencia realmente maravillosa ver a tantas mujeres ahí. Y bueno, mujeres, lesbianas, trans y todo, ¿verdad? Y esa forma de encarar esa lucha, en nuestro caso tenemos mucho que aprender de, como siempre digo, de ustedes, esa solidaridad, ese romper ese miedo. Participamos en ese encuentro justamente para denunciar todo lo que está pasando en Paraguay. No tenemos semejante espacio allá, no tenemos la posibilidad de denunciar todo lo que sucede frente a un Estado infanticida, un Estado terrorista, un Estado patriarcal, porque tanto la tortura y ejecución de nuestras niñitas, así como la desaparición de Lichita, es algo que estaba sucediendo y que sucede. El Stroessner, que tantos daños, el dictador Alfredo Stroessner, que tantos daños causó a Paraguay, dejó sus huellas en todas las instituciones. La estructura de su sistema de represión está intacto en todas las instituciones, así es que las ejecuciones extrajudiciales suceden mucho, principalmente si se trata de dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, muchos movimientos con ideologías diferentes al que está en el poder, y eso no se denuncia. Por más que se denuncie, no prospera esa denuncia. Entonces la gente dice, bueno, me tocó a mí, me callo, me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a denunciarte? Y total, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a saber, me van a mirar diferente, pero no va a prosperar esa denuncia, no se va a hacer nada contra los autores. Esto no se sucedió con nuestras niñas, porque realmente cuando le mataron a mi sobrino, Néstor Alcides, en el 2010, en Clorinda, ya después de tantas persecuciones políticas decidimos salir de nuestro país, nos costó mucho salir y nos instalamos en Clorinda y le mataron a mi sobrino de 12 años, una situación muy extraña porque como toda frontera muy vulnerable, la patrulla paraguaya pasaba de Clorinda a vigilarnos igual. Y ese día que falleció, lo primero que hicimos es desaparecimos, queríamos realmente desaparecer. Volvimos a nuestro país recorriendo ahí, nos instalamos en Misiones, donde estuvimos viviendo 11 años nuevamente. Después que nuestras niñas vayan allá, pensamos de la misma forma. Bueno, nos sucedió esta vez, nos callamos, nos quedamos, desaparecemos. Pero esa vez fue diferente porque realmente manos de organizaciones que no le conocíamos, no teníamos contacto con nadie, salvo con Claudia y con algunas otras organizaciones, pero de Buenos Aires, no de Misiones, se presentó a nuestra casa. Nos dijeron, no, nosotros estamos acá para apoyarle, nosotros estamos acá para darle una mano. Y ahí eso nos animó, realmente eso nos animó a comenzar a denunciar, a romper ese silencio y bueno, y hoy en día estamos acá, ¿verdad? Estamos acá peleando contra un Estado donde no conseguimos ni siquiera un certificado de función a nuestras niñas, no tenemos intervención en ninguna de las causas, porque no nos consideran víctimas, pese a que nuestro Código Penal, Código Procesal Penal, la Constitución Nacional Paraguaya garantiza que hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad es considerado víctima, en nuestro caso no nos reconocen eso. Claro, el objetivo principal de todo esto es justamente, uno, ganarse la impunidad, que desaparezca esa causa, que no se investigue y que se olvide, como sucede tanto. Así es que me parece muy interesante, me siento muy identificada con Lolita. A diferencia de ella, yo sí me obligaron a solicitar refugio político y bueno, realmente agradezco también que me hayan dado, porque el día que sucedió el 2 de septiembre
yo me vine para Buenos Aires, pero no sabía si me quedaba acá o me iba a Europa o me iba a otro país. O sea, yo tenía que abrir camino para mi familia. Y vine acá y realmente la acogida de todas las organizaciones, de la gremial de abogados y abogadas y de muchas organizaciones sociales, organizaciones y derechos humanos también nos dieron en ese momento la ayuda de las organizaciones feministas y nos acogieron, nos abrazaron, nos acompañaron y bueno, gracias a eso seguimos acá y seguimos peleando. Sabemos que la lucha es muy larga, es muy pesada, muy dolorosa, que casi segura no vamos a tener ningún resultado, pero estamos de pie. Así es que... ¿Y cómo fue el taller donde estuvieron las niñas de tu familia? Sí, y justo estuvo en uno de los talleres de niñez, participó Tamara Naí, que es hermana melliza de Lichita, la que está desaparecida. Y le costó en principio abrirse, le costó mucha emoción, pero pudo y realmente se sintió muy bien, así como otra mi hija también participaba en los talleres y cómo los niños interactuaban, las niñas interactuaban, salió el tema, fue muy lindo, realmente muy buena experiencia, que se conozca que en otros países suceden esas cosas todavía que ustedes vivieron, también vivieron, tienen muchas víctimas y como les dije, por lo menos le tienen a algunos en el banquillo los acusados, otros ya por lo menos tienen condena. En nuestro caso no sucedió todavía eso. Justamente en estos días en Caguazú se están abriendo fosas comunes donde campesinos desaparecieron. Mira después cuántos años se está haciendo eso en Paraguay. Y se hace porque hay una presión también, es muy importante lo que se hace acá en Argentina porque es una referencia. Argentina es un país donde aglomera tantas naciones que es una referencia para todos los países de América Latina y lo que se hace acá repercute, quiera o no repercute en todas las organizaciones, por eso es muy importante Claro, y una cosa que me parecía interesante comentar, porque tiene 2 juicios Laura pendiente. Ahora el primero, explica bien de qué la acusan. Sí. Laura es la mamá. Y Laura es la mamá de María Carmen, o sea, los militares le tomaron viva, le torturaron a nuestras niñas. Decimos que le torturaron porque sí mostraron la foto, nos pasaron la foto como dejaron nuestras niñas y le ejecutaron. Y la que está presa es la mamá de una de las niñas. O sea, si yo no solicitara refugio político, también estaría en la misma situación. Le armaron una causa por violación del deber de cuidado y educación. Le armaron una causa por terrorismo. Laura estaba en ese momento, estaba buscando desesperadamente a Lichita cuando le detuvieron. Ella no tenía orden de captura y al día siguiente ya le hacen aparecer. Y después de 2 días aparecen ya las pruebas. O sea, claramente es causa armada. Pero ¿cómo te va contra todo un sistema? ¿Cómo vas a hacer eso? Si la Fiscalía en Paraguay está acostumbrada a conseguir penas muy altas sin ningún tipo de prueba. Y tiene una inmunidad tan buena, diría, que organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, en este caso el Comité de Derechos del Niño de Ginebra, está solicitando entrar allá. Argentina solicitó el ingreso del equipo antropológico y Paraguay en 2 líneas le dice no, y nadie lo objeta. Yo esto lo relacionaba con lo que sucede con las mamás de las niñas de Guatemala, ¿no? Sí. Y con lo que sucede con las mamás cuidadoras en general en nuestro país, ¿no? Sí. Pero por ahí podrías contar también cómo está y vos querías decir algo. No, por ahí esto, vos lo acabas de nombrar, yo la escuchaba recién a Miriam y pensaba cómo se nos van relacionando hasta sin que nosotros querramos, lo que hace el sistema, digamos, en relación a nuestras poblaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestras poblaciones y los cuerpos de nuestras poblaciones. Pero digo, me parece, ¿hace cuánto tiempo estamos, ¿no? Luchando por la operación de comida con el Lichita, la justicia por las niñas? Digo, ¿cuánto tiempo luchamos mujeres y disidencias por el aborto legal? Tenemos ley de aborto seguro, legal y gratuito acá, no en todos los países, se nos siguen muriendo mujeres y disidencias por aborto, pero acá también, el hecho de que el aborto sea, digo, pero lo tenemos, lo instalamos en la agenda como mujeres y como disidencias. Pusimos arriba de la agenda los feminismos, los femicidios, y eso no quiere decir que a las mujeres y a las disidencias no vayan dejando de matar.
pero de repente sí lo que empieza a aparecer es que también desde hace mucho tiempo abusan de nuestras infancias, las invisibilizan, las acallan, ¿no? Y resulta que, Claudia, vos traes, por eso relacionado un poco todo, digamos, ¿hace cuánto pasó lo de las niñas del hogar? De Guatemala, digo, ¿no? Del hogar seguro. Digo, viene un taller de niñez y un taller de adolescentes, que el cierre de ese taller, bueno, yo no pude ir ni siquiera al encuentro, pero digo, las conclusiones del cierre de ese taller, hay un video dando vueltas, te pone la piel de gallina de esos gurises y esos gurises, ¿no? Realmente te pone a ver, el que no lo vio, por favor, la que no lo vio, míralo porque es increíble, y aparte piden participar, piden protagonismo en la organización de la próxima. Luego me parece que es como para hilar, ¿no? Como para apuntar porque pone, digamos, en valor y nos pone en fuerza cuando en realidad necesitamos eso, ¿no? Que se ponga en fuerza eso, sobre todo las más viejas. Eso. Sí, es lo que está pasando en Ischimuleo, en Guatemala. Hay lo que decíamos, un pacto no solo de impunidad, de corrupción, pero también de estructuras criminales. O sea, allá se hizo un pacto de impunidad y corrupción, pero lo que vemos es eso, de que las estructuras criminales tienen más fuerza porque los sistemas no están como a favor de ellos, los manejan. Entonces hay referentes en los territorios que son los feminicidas y los genocidas en mi país, que están como referentes de poder actual. No es que fueron, no, están ahorita. Entonces, como no hay justicia, eso envalentona más para que lo sigan haciendo, pero además nos criminalizan. Entonces, a las mamás de las niñas del mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no solo que no hay justicia, más que tienen que luchar contra la represión social y la represión política estructural de acusarlas de que por su culpa fueron calcinadas por malas madres, acusan de malas madres, de ser irresponsables, y a las niñas, o sea, ahí hay un entramado muy, muy malo en relación a la maldad patriarcal, porque cuando se escucha lo patriarcal, sí es un concepto, no, pero cómo se vive es horrible, o sea, esas expresiones son perversas porque a las mamás las acusan de eso, pero a las niñas, también las niñas en su momento, eso fue el 8 de marzo del 2017, el 7 de marzo nosotras recordamos la denuncia pública que estaban haciendo las niñas. ¿Y cuál era la denuncia pública? Estaban denunciando violaciones sexuales. Pero ¿quiénes hacían las violaciones? Los diputados, los jueces, los finqueros y los narcos. O sea, había un entramado ahí. Yo conocí a una de las mamás, conocí a varias, pero una se vinculó bastante conmigo porque tomamos la plaza. De hecho, la plaza que le llamaban la Plaza de la Constitución, creo que le llamaban antes, a la Plaza de las Niñas de Guatemala, ahora nosotras le llamamos la Plaza de las Niñas de Guatemala, pero al estar ahí, porque el duelo lo tuvimos que pasar en colectivo, porque venían de territorios muy marginados, como aquí, por ejemplo, decir Las Villas, ¿verdad? Pero entonces ahí yo me acuerdo que conocí a una de las hermanitas de las niñas calcinadas y bailaban muy bien, como cuando se hace un show de que ponen un palo y se agarran ahí. El baile del caño. Sí, sí. El baile del caño. Sí. Eso, que se suben en la mesa, como nos gusta bailar, a veces nos poníamos a bailar, pero yo me quedaba impactada de cómo la niña, creo que tenía 13 años en ese momento, se subía a esa cosa y se movía, y yo decía, qué bueno lo hace, y yo admirando el arte, pero cuando me contó por qué lo hacía, es porque... Exacto, porque ella ya estaba, porque los proxenetas ya la estaban utilizando para la prostitución y para la trata de niñas. Entonces ella, ¿dónde lo había practicado? En el Hogar Virgen de la Asunción. Entonces yo me quedaba, cuando yo oía eso, me quedaba impactada.
De las niñas, el 7 estaban denunciando que las prostituían obligatoriamente, que estaban comiendo comida con gusanos, que estaban siendo embarazadas de forma forzosa, varias de ellas estaban embarazadas, y que como esclavizadas y torturadas. Eso el 7. Decimos, si les hubiéramos escuchado, si hubiera habido algo de lo que hubiéramos hecho, ellas estuvieran vivas. Pero algo pasó y las mataron el 8. Entonces, esto llora sangre. Y por eso es que yo abrazo la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, porque con tan solo que tengamos voz de decir, por ejemplo, en mi caso, no quiero ser torturada, ni quiero ir a la cárcel donde yo sé que me han ofrecido que me van a torturar, que me van a violar sexualmente, que me van a hacer juicio y castigo, como dicen ellos, o sea, como decir, como todo lo que he dicho contra el genocida, porque yo tuve el valor, pero no solo yo, sino mi pueblo, de decirle genocida en su cara a Otto Pérez Molina, pero es que es un genocida, no podemos ocultar eso. Entonces, yo digo, solo que abrace. Argentina está dando un momento histórico a todo el movimiento feminista, porque es un movimiento feminista que abraza las agendas que traemos de territorios más excluidos, más marginados y más silenciados de la historia de los mundos, de los pueblos. Entonces, eso para mí realmente, yo sé que es cansado hacerse asambleas, que en fin, que cuesta y todo, pero yo sí celebro. Yo sé que a veces cuesta pasarnos a los territorios, es caro, por eso no llegamos todas. Yo quisiera que llegaran todas de las villas, en fin, de todos lados, pero cuesta. Pero yo sí abrazo eso, porque lo de las niñas quedó en la impunidad, está en la impunidad. Los jueces se excusan de retardos maliciosos. Los abogados y las abogadas defensoras, que tendrían que tener una capacidad feminista de plantear la denuncia y la exigencia de justicia, no lo hacen, o sea, no tienen esa capacidad, no tienen el contenido feminista de exigir justicia, no lo tienen. Entonces se aprovechan los otros que atacan, porque entonces hacen eso, retardo malicioso, ponen más abogados, tienen todo a su favor para que quede en la impunidad. Está quedando en la impunidad, pero además, como queda eso, entonces siguen más niñas en otros hogares, las situaciones siguen iguales en otros hogares, y se denuncia y no se hace caso. El gobierno de Yamatei es un gobierno asqueroso, que es patriarca, pero es racista y es pro-neoliberal. Entonces, todo eso está en contra de nuestras agendas y siguen los embarazos forzosos. Por eso nosotras abrazamos el aborto seguro, gratuito y legal, tan solo por decidir en nuestro cuerpo qué podemos hacer. Porque miren, no es que, sí, que si podamos decidir, que tengamos el privilegio, no, es que nos están violando en las casas. En las casas los hermanos, los tíos, los abuelos nos violan desde la casa, y muy chiquititas. Y por eso vean las cifras de los embarazos y de porque no solo es embarazo, tenemos que dar a luz, fijo, o sea, no tenemos que a veces irnos con el violador sexual. Entonces hay todo un entramado, pero vieran, los que realmente están dándole ganas, ¿sabes? Son las iglesias. Las iglesias están, pero tienen una capacidad de llegar hasta la comunidad, pero la última comunidad, para decir, para que se genere ese odio contra nuestras agendas anti-extractivistas, nuestras agendas de no a la violencia contra nosotras las mujeres. Entonces, por eso es que cuando las hermanas nos escuchan, hay un hermano que me decía ayer, mira, y es un hombre, y es un mensaje tan lindo. José del CPK me dice, mira, verte ahí con tantas expresiones feministas es una ilusión para mí de que no
paz en las mujeres de acá, la violencia, y que se pueda denunciar. Le estás dando fuerza, pero no solo yo, o sea, ustedes le están dando fuerza a mi pueblo, y eso yo lo agradezco 3 veces. Gracias. Me gustaría bueno, siempre bienvenida, Lolita. Es tu casa, Tierra Violeta es tu casa. Me gustaría que habláramos un poquito de este libro, aunque sea 5 minutos, Claudia, porque traficamos ideas, ¿no? Cuando fuiste a la facultad hablaste con alumnos que solo habían oído hablar de filosofía europea, ponerse en América Latina, ponerse en territorio, ponerse en el feminismo y ponerse en una mujer sabia que era filósofa, pero de otra filosofía, de otra cosmovisión. Sí. Imagínate cuántas rupturas de paradigmas, cuántas rupturas de concepciones. Vos decís, bueno, me llevo a Guatemala algunas acciones de intervenciones en muchas agendas, donde luchamos codo a codo también con compañeros, con compañeros, no somos solo mujeres. Pensar en esas tramas de luchas compartidas también hace que nuestros cuerpos estén en intersección con muchos otros cuerpos. Los acuerpamientos no son solo de mujeres, ¿no? Eso. Pero estos feminismos plurinacionales van poniendo cuestiones de clase, de raza, de etnia, de culturas, nos van haciendo estas intersecciones. El concepto de buen vivir es un concepto que empezamos a incorporar en el lenguaje como objetivo político, no solamente como un objetivo personal o individual. Me gustaría, Claudia, que dentro de esta colección América Libre, donde están todas las rebeldías presentes, que nos hables un poquito de este libro. A ver. Sí. Sí, se puede comprar, hay una mesita ahí, pueden comprar todos los libros, todo es tráfico acá de ideas. No, brevemente, ese libro fue hecho en el marco de todo este proceso de diálogos que tuvimos, pensando en los feminismos plurinacionales y diciendo no puede ser una consigna, tiene que ser fundamentado. Y quienes tenían la posibilidad de fundamentarlo sobre todo eran compañeras como Lolita, como Adriana Guzmán, como hermanas que desde los feminismos comunitarios venían tejiendo esa experiencia. Entonces hay distintas notas, pero mucho tiene que ver con esos diálogos, ¿no? Y con entrevistas, con charlas, conjuntar muchas de las reflexiones que hicimos y también con sistematizar algunas de esas reflexiones en términos de conceptos y de procesos. Ese es un poco el objetivo de ese libro y creo que, claro, lo hicimos y vino la pandemia, entonces quedó así como durmiendo, pero también quedó como durmiendo un poco todo el proceso y nos parecía que ahora que ya nuestros encuentros son plurinacionales y que también salimos de esa situación de dualidades que se plantearon en algún momento sobre si la unidad de los encuentros significaba como aplanar todos los debates, ¿no? Entonces nos parecía interesante que se haya ratificado precisamente la idea de la plurinacionalidad y eso en relación con algo muy fundamental que es la historia de nuestro continente, de Abya Yala, nacido y construido los Estados-Nación a partir de sucesivos genocidios. Esto que hablan las dos, en este caso, de las historias de nuestros países y de cómo se hicieron uno tras otro los genocidios, bueno, eso también hace a que reconocernos plurinacionales es poder pensarnos en términos de discutir la lógica de los genocidios con que se constituyeron los Estados-Nación. Y ahí veo que están anunciando otro librito. También nos invita a discutir las fronteras, ¿no? Sí. Porque vos decías, bueno, en un lugar de frontera el gobierno entra, nos reprime de todas maneras. Los criterios de las fronteras, Lolita decía la mal llamada Guatemala, la mal llamada Argentina, hay que prestar atención a esas denominaciones. Cuando se nos habla de la Abya Yala se nos habla de una comunidad con otra unidad.
Y acá las regionalizaciones son económicas, hablar de Mercosur, de Asia-Pacífico, lo que se ha permitido de regionalización tiene que ver con las explotaciones económicas. Me parece que hay mucho para pensar cómo tejer ideas, cómo... Sí. Bueno. Y una cosita que quería cerrar de lo de las niñas de Guatemala, de Paraguay, de nuestro continente, que entiendo que tiene que ser una prioridad además para los feminismos, poder no tutelar y aportar a esa construcción que vienen haciendo las niñas, que solo traer unas palabras de unas niñas con las que hemos hecho unos talleres de radio este año que pasó, y nos decían, criticándonos, decían, es que ustedes se creen, o sea, ya empezaron así, ustedes se creen que hay un patriarcado que sufren ustedes y que nosotros sufrimos un patriarcadito, ¿no? Que lo que nos toca hacer es un patriarcadito más chiquito. No, es el mismo. Es el mismo y tal vez es más duro para nosotras que somos niñas, ¿no? Y entonces también pensar eso, ¿no? Creo que uno de los desafíos que venimos teniendo desde los feminismos es como realmente la mirada de niñas y niñeces, en muchos casos que se reconocen como feministas y en otros que no, digo, porque lógicamente, pero que sí visualizan los derechos a decidir y a construir caminos. Y eso me parece que, digo, tomando la situación en Paraguay y en Guatemala, porque a las niñas las matan, las desaparecen. Y nosotras por ahí decimos, ay no, pero no se puede dar elementos. No, sí, hay que dar elementos de formación, de cuidado, de autodefensa, de comprensión de lo que pasa, y me parece que eso es parte, ¿no?, de nuestro camino. Ana. Sí, hablando del Paraguay, ¿no? O sea, porque queda tanto de desentrañar en nuestras historias, ¿no? O sea, Stroessner llevaba a las niñas a un lugar donde todos sus funcionarios las reducían a esclavitud sexual. Hay un libro que se llama Una flor entre mil soldados, que es una de las sobrevivientes, porque las niñas morían después de ser sometidas a la esclavitud sexual durante años. Una de las sobrevivientes escribió ese libro, ¿no? Y yo creo que en esto que estamos hablando de que el genocidio es imprescriptible, ¿no? O sea, y que hay jurisdicción internacional. En algún momento, lo que pasa es que todas las feministas estamos con tantas tareas de todo tipo, pero en algún momento, digamos, desde Argentina, que tenemos una deuda con el Paraguay de la guerra de la Triple Alianza, que es una deuda histórica que debemos de alguna manera, digamos, reconocer. No fuimos todas nosotras, fue el mitrismo, porque ni siquiera fue Argentina, digamos, o sea, porque muchos de los pueblos del norte pelearon a favor del Paraguay, pero lo destruyeron. Sí. Pero creo que en algún momento tendríamos que plantearnos un juicio de jurisdicción internacional por la servidumbre sexual de las niñas en el Paraguay, como parte del genocidio, y lo podríamos hacer desde Argentina, ¿no? O sea, como irlo amasando el nixtamal, digamos, o sea, antes de tortearlo, porque, o sea, es terrible, o sea, se le ha sacado, o sea, el extremismo y todo eso se lo sacaron de arriba. No ha habido nada porque no dejaron a nadie vivo. El único problema es que tenemos en este momento una respuesta yo te pido que esto no o sea, digamos, hay una inversión de la base militar en la Triple Alianza, en la Triple Frontera, muy fuerte para evitar, digamos, o sea, el avance, digamos, de las fuerzas militares. Pero yo creo que eso tendría que en algún momento ser una parte de la agenda del feminismo, como una forma de retribuir desde las mujeres con amor el genocidio que cometió el mitrismo, el ejército mitrista con los brasileños contra el Paraguay, y en el caso de esto de las niñas, ¿no? O sea,
porque fue sistemático, permanente, ¿no? O sea, y hoy parte de la trata de niñas para la explotación sexual son desde el Paraguay hacia la Argentina. Niñas y mujeres. Porcentaje enorme. Sí. Estamos como en los últimos momentos, pues tenemos que irnos. Sí. Así que les dejaría que si quieren decir algo más como para... Aparte, perdón, ella se va esta noche, o sea que tendría que... No, Nosotros tenemos permisos acotados de uso del lugar, así que... bueno, solo decirles que pues nuestra lucha antiminera continúa en Guatemala, pero también estamos luchando contra la militarización porque saben que los pueblos somos guerreros, o sea, y ahora está todo ese entramado de los militares combinados de México. Es increíble cómo, si ustedes ven las fronteras, está lleno de el entramado de fuerzas combinadas de México hasta Quiché. Es increíble cómo pueden ver un soldado que viene de Estados Unidos en Quiché, en mi pueblo. O sea, estamos en guerra. Pero también es por todo eso que no les hemos permitido en muchos lugares. Más de 350 licencias mineras fueron paradas, no solo en Quiché, sino en todo Guatemala, y eso es un gran logro asambleario, comunitario, territorial. Las empresas hidroeléctricas seguimos luchando contra ellas, y entonces llamarles a que, por ejemplo, hay empresas que nosotras les seguimos el lugar del origen de donde vienen. Entonces hay de Suiza, Canadá y todo, pero hay una que está abarcando más de 355 comunidades en todo el territorio de Guatemala, que se llama TREXA. TREXA es cableado de alta tensión, y nosotras en Quiché, que lo dice este librito, que es un cuaderno de educación popular que sacamos en mi pueblo, contamos ahí cómo sacamos a TREXA de mi pueblo, pero solo fue un pueblo, faltan los demás, y esa empresa es colombiana. Entonces ahora que el que era de la CICIG, Iván Velázquez, está como ministro de Defensa en Colombia, y que hay una vicepresidenta que posiblemente escuche nuestras voces anti-extractivistas, queremos que ustedes nos apoyen a pasar la voz. Si ven a activistas colombianas o colombianos, en fin, que les digan que hay una empresa que está de Colombia y que si se puede hacer activismo desde Colombia, donde sale, porque aquí también convergemos varias luchas. Colombia, también hay compas de Colombia acá. Ese es un pedido de hacerles. Dos, de que se siga luchando contra también las exigencias de los caracoles, el EZ, de que no queremos el Tren Maya, pero no es solo que el EZ, porque el EZ lo saca en México, pero nosotras también estamos, porque el Tren Maya abarca mucha área de donde estamos los pueblos originarios del pueblo maya. Entonces eso es otro que casi no escuché en estos llamados. Eso, y lo otro, pues yo quiero entrar a mi territorio, cerrar con eso. Por favor, apóyenme a la campaña de que pueda yo regresar a mi territorio, que me desjudicialicen, o sea, la desjudicialización. Yo no soy criminal, yo no soy terrorista, lo que tienen son montajes. Quedan de 27, creo, demandas que tenía, ahora quedan solo 8, pero 8 que están muy fuertes porque me acusan de plagio y secuestro, asociación ilícita, incitación a delinquir, y entonces, ¿cómo poder ver si abogadas feministas también apoyan esos análisis de mi caso, y que pueda pedirse a Naciones Unidas o a otras expresiones internacionales que presionen al Estado de Guatemala para que se esclarezca ese hecho de judicialización contra mí, pero muchas otras defensoras también que están judicializadas en Guatemala? Eso, pedirles eso, y yo voy a seguir caminando, sigo sanando, y pues espero volver aquí a estos encuentros tan lindos. En Bariloche nos vemos, así que... Les paso unos mensajes de YouTube. Dale. Que estaban llegando. Saludos, queridas compañeras desde Chile, dice Francisca. Abrazo, Brujita, dice Claudia. Interesante charla, dice Melina.
Abrazón, hermanos de la Via Yala, la Colo desde Córdoba, y abrazo para compañeras luchadoras. Dice Olomoto, Cintia, qué grandes guerreras nos dio la vida. Al patriarcado lo tumbaremos con nuestros abrazos enredados y fortalecidos. No, que así sea, muchas gracias. Y aparición con vida de Lichita. Aparición con vida de Lichita. Justicia para Justicia. La fecha de juicio pasó otra vez para el 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos. Bueno, Para el 10 de muchas diciembre. gracias. Yo lo que quería pedir así, ya despidiéndome, en primer lugar agradecer a Claudia por la invitación y también decirle a ustedes que sería muy importante abrazar a Laura. Laura, que es mamá de 4 niños que están acá, niños chiquitos. Y lo mismo, tiene unas causas armadas encima, como hay que criminales son ellos, pero ellos nos llaman a nosotros criminales. Eso es en todas partes, ¿verdad? Y si pueden, alguna de ustedes, o si van a Paraguay, visítenla. Ella está en el penal de Encarnación. En principio le tenían un cartel militar allá incomunicada, ahora le enviaron a otro lado, pero ¿qué pasa? Una familia no le podemos visitar, ni a Carmen, ni a Laura, no podemos visitar, porque estamos todos en política así. Y las organizaciones allá tampoco se acercan por el temor. Entonces, prácticamente le tienen aislada, pero, o sea, le tienen, en libre comunicación dice, pero le tienen aislada, porque nadie, muy pocas personas se van a visitar, entonces sería muy importante acompañarlas. ¿Y el juicio cuánto tiempo le puede dar? Y el juicio, bueno, en una de las causas, 2 causas las armaron, así es que Laura tiene una expectativa de pena de 30 a 35 años por terrorismo. Y bueno, por más que hemos hecho varias denuncias internacionales, eso prácticamente no significa nada. Así que le agradezco mucho por la atención, muchísimas gracias por la invitación de Claudia y Lolita. Ay, qué lindo. Ay, qué hermoso. Qué lindo. También contarles que va a ser expuesta en el Museo de México, Wow. donde con la expresión de las niñas que Sería muy importante si puedan compartir con nosotros las filmaciones. si no vamos a poder ir por el pero la idea es que bueno, al estar expuesto como otras obras nuestras, sea una forma de denuncia y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer por lo menos desde allá, el tiempo que esté la exposición, que es bastante. ¿Y coordinar con compañeros allá? Es la exposición Girográfico que se cerró ahora en la Reina Sofía. En Reina Sofía no estaba esa, pero nos dieron la posibilidad de poner nuevas, y al hacer esas nuevas hicimos esta. Compañeras, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por venir. Pasen por la mesita ahí que están los libros. Estoy con barbijo porque estoy medio enfermita, Ah, pero te quería abrazar gracias igual. por venir. Lolita, Muy lindo. Todavía estoy con la fuerza del otro día. así me retumba.